Bienvenidos a este video. Hoy vamos a hablar de la teoría de conjuntos. Vamos a abordar esta teoría de forma conceptual y no operativa. Vamos a tratar de entender qué es un conjunto, cómo podemos crear conjuntos y hasta dónde podemos llegar con ellos. Para comenzar entonces debemos preguntarnos qué es un conjunto. Aquí les tengo una definición dada por Cantor, considerado padre de la teoría de conjuntos. Por un conjunto, dice, entendemos toda agrupación M mayúscula en un todo de objetos determinados y bien diferenciados M minúscula de nuestra intuición o de nuestro pensamiento, que son llamados los elementos de M mayúscula. Esta definición podríamos decir que es de tipo funcional, es decir, nos va a servir como guía, pero no de mucho más, y la vamos a ir entendiendo poco a poco a medida que vayamos viendo ejemplos de conjuntos. Dar una definición exacta como las que estamos acostumbrados en matemáticas no va a ser posible. Sin embargo, esto no nos va a preocupar mucho, porque en realidad tal definición no nos sería de gran utilidad. Veamos algunos ejemplos de conjuntos. Para empezar, puse aquí un par de ejemplos para llamar la atención sobre algunos puntos interesantes. Tenemos un mazo de cartas y una caja de galletas, pero la pregunta es, en cada caso, ¿cuál es el conjunto? Por ejemplo, si hablamos de la caja de galletas, entonces el conjunto es la caja con las galletas, solo las galletas o algo completamente distinto. La respuesta es algo completamente diferente. Recordemos la agrupación en un todo de la que habla Cantor. El conjunto es el todo formado por las galletas de la caja. Este todo, podríamos decir, es una entidad mental y no física. Lo menciono ahora, aunque lo repetiré más tarde. Un conjunto está completamente determinado por los elementos que contiene. No posee ninguna otra propiedad que pueda distinguirlo de otros conjuntos. En general, sin embargo, vamos a trabajar con ejemplos de conjuntos de objetos matemáticos, como la colección de todos los números enteros o la clase de todas las funciones reales continuas. Lo que nos lleva a una pregunta: conjunto, colección, clase. ¿Existe alguna diferencia entre estas palabras o las podemos tomar como sinónimas? Para este video las vamos a tomar como sinónimas. Aún así, existe un contexto, el cual mencionaremos al final, en el que es necesario hacer una distinción. Después de haber hablado brevemente sobre la definición de conjunto, me parece muy relevante discutir un poco el problema de la naturaleza objetiva de los conjuntos. Recordemos que los elementos de nuestros conjuntos son objetos, como dice Cantor, de nuestro pensamiento o nuestra intuición. Aquí debo acotar que quizás he sido un poco liberal en haber dado ejemplos de conjuntos cuyos elementos eran objetos reales, como galletas o cartas. Ahora bien, imaginémonos que tenemos dos conjuntos. Queremos ser capaces de preguntarnos lo siguiente: ¿es el primer conjunto un elemento del segundo? O de la misma forma, ¿es el segundo conjunto un elemento del primero? Es decir, queremos que nuestros conjuntos sean objetos en sí mismos, sean elementos de otros conjuntos. Y en general, vamos a trabajar con muchos conjuntos cuyos elementos son todos conjuntos, a los cuales llamamos familias de conjuntos. Un ejemplo muy común de familia de conjuntos son los conjuntos potencia, sobre los cuales vamos a hablar más adelante. Por ahora, concentrémonos en ver cuáles son las formas en las que podemos definir o determinar un conjunto. Como ya había mencionado, un conjunto está completamente determinado por sus elementos. Esto quiere decir, por un lado, que si quitamos o añadimos un elemento a un conjunto, este cambia completamente. Y por otro lado, que si dos conjuntos tienen exactamente los mismos elementos, entonces son el mismo conjunto. Es decir, no existe otra propiedad que los distinga. Así, para determinar un conjunto, basta que hagamos explícito de alguna forma cuáles son sus elementos. Tenemos dos formas de hacer esto. La primera de ellas es simplemente listar todos los elementos de un conjunto. Por ejemplo, tenemos el conjunto cuyos elementos son los números 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí es importante notar el lenguaje que utilizamos, la notación. Cuando listamos los elementos de un conjunto, escribimos estos separados por coma y luego los encerramos entre llaves. Existen casos en los que los elementos de un conjunto siguen un patrón. En este caso es posible listar simplemente algunos de estos elementos, de forma que el patrón quede claro, y terminar la lista con puntos suspensivos. Por ejemplo, tenemos el conjunto formado por los números 2, 4, 6, 8, 10, etc. En estos casos, sin embargo, conviene utilizar la segunda forma que tenemos de definir conjuntos. Esta es especificar una propiedad que determina exactamente cuáles son sus elementos. Esta propiedad tiene que estar bien definida. Eso quiere decir que, dado cualquier objeto, debemos ser capaces de decir, sin ninguna ambigüedad, si este objeto cumple esa propiedad o no lo hace.
Por ejemplo, tenemos el conjunto de todos los objetos de X, tal que X es un número entero entre 1 y 5, inclusive, o el conjunto de todas las X, tal que X es un número entero par. Notemos que estos conjuntos son exactamente los mismos que hemos mencionado antes. Aquí vuelvo a llamar la atención sobre la notación. Lo que tenemos entre llaves esta vez es, primero, una variable, me va a permitir dar la propiedad, seguida de 2 puntos, y luego la propiedad misma dada en términos de la variable. También quiero llamar la atención sobre el último ejemplo, el conjunto de todas las A, tal que A es un número real mayor que 1 y menor que 0. Notemos que no existe ningún número real con esta propiedad, es decir, no existe ningún objeto que pertenezca a este conjunto. Este conjunto, muy especial y muy útil, único sin elementos, es llamado el conjunto vacío. Otras formas de definir conjuntos resultan de crear nuevos a partir de viejos que ya tenemos y ya conocemos. Vamos a ver ahora algunas formas en las que podemos hacer esto. Si ya tenemos un conjunto, digamos A, podemos formar el conjunto unitario cuyo único elemento es precisamente A. En general, llamamos a cualquier conjunto con un solo elemento un conjunto unitario, o en inglés, singleton. No hay nada nuevo aquí, esto no es más que la combinación de todas las cosas que hemos venido hablando hasta ahora. Por otro lado, si tenemos dos conjuntos, digamos A y B, podemos formar uno nuevo de diversas formas. Por ejemplo, podemos tomar una unión, una intersección o una diferencia. La unión de A y B es el conjunto cuyos elementos son exactamente todos los elementos de A y los de B. En cambio, la intersección de A y B es el conjunto de todos los elementos que A y B tienen en común. Por otro lado, la diferencia de A y B, que podemos llamar A menos B, es el conjunto de todos los elementos de A que no están en B. Aquí hay que tener mucho cuidado porque no es lo mismo A menos B que B menos A. Presten también atención a la notación que usamos para cada una de estas construcciones, la cual aparece en la imagen en color verde. Ahora volvamos a considerar que tenemos un solo conjunto llamado nuevamente A. Vamos a hablar sobre dos cosas muy importantes en teoría de conjuntos. Primero, los subconjuntos y luego el conjunto potencia, el cual ya mencioné antes. Un segundo conjunto B se dice que es un subconjunto de A si todos sus elementos están también en A. Aquí hay que tener cuidado, pues esto no significa necesariamente que todos los elementos de A tienen que estar en B, en cuyo caso tendríamos que A es igual a B. Aquí vale la pena notar también que el conjunto vacío, del cual hemos hablado antes, es un subconjunto de cualquier conjunto, y que todo conjunto es un subconjunto de sí mismo. Nuestra última construcción entonces va a resultar de tomar todos los subconjuntos de nuestro conjunto A y reunirlos en un todo, el cual llamamos el conjunto potencia. Recordando lo que dije hace un momento, es bueno notar que en el conjunto potencia de A, denotado PA, van a estar incluidos tanto el conjunto vacío como el mismo conjunto A. Bien, hasta aquí hemos abordado de forma breve dos de las cosas más importantes sobre los conjuntos: qué son y cómo los construimos. Ahora nos toca ver si el abordaje que hemos hecho de estos conceptos tiene limitaciones y si sí, ¿cuáles son estas? La respuesta corta es que sí las tiene y que estas son reveladas por la llamada paradoja de Russell, sobre la cual vamos a hablar ahora. Para comenzar debemos considerar el siguiente hecho: existen tanto conjuntos que son elementos de sí mismos como otros que no lo son. Por ejemplo, tenemos el conjunto de todas las tazas. Este conjunto claramente no pertenece a sí mismo, pues siendo un conjunto no es una taza. Por otro lado, tenemos el conjunto de todas las no tazas, todos los objetos que no son tazas. Este conjunto sí pertenece a sí mismo, pues claramente, de nuevo, siendo un conjunto, no es una taza. Notarán que los dos conjuntos que acabo de definir tienen elementos que son objetos reales. Sin embargo, los coloco aquí para ilustrar el hecho al que me acabo de referir. Ahora bien, con esto definamos el conjunto R como el conjunto de todos los conjuntos que no son elementos de sí mismo. Notemos que la propiedad con la que estamos definiendo R está bien definida, pues dado cualquier objeto podemos determinar sin ambigüedad si es un conjunto o no, y si lo es, si pertenece a sí mismo o no. Como ya lo mencioné, todos nuestros conjuntos son objetos, es decir, podemos hacer la siguiente pregunta: ¿R pertenece a sí mismo? ¿Es R un elemento de sí mismo? ¿Sí o no? Veamos lo que pasa. Si R pertenece a sí mismo, entonces, por la definición de R, debe ser un conjunto que no pertenece a sí mismo. Esto es una contradicción. Por otro lado, si R no pertenece a sí mismo, entonces de la misma forma, por la misma definición, R debe pertenecer a sí mismo. Otra contradicción. Las dos juntas dan lo que llamamos la paradoja de Russell,
que muestra las limitaciones inherentes de esta forma ingenua en la que hemos abordado la teoría de conjuntos. En realidad, hemos sido muy liberales en la forma en que permitimos definir nuestros conjuntos. El problema, de cierto modo, es que estamos permitiendo conjuntos que son demasiado grandes. Conjuntos como la colección de todos los objetos, que podríamos llamar el universo, o la clase de todos los conjuntos, en realidad no pueden ser objetos sin llevar a contradicciones. Es decir, no podemos preguntar sobre ellos si pertenecen a otro conjunto o no. Aquí volvemos a la pregunta sobre las palabras conjunto, colección, clase. ¿Son sinónimas? Podemos usarlas como sinónimas. Sin embargo, cuando hablamos de conjuntos, tenemos en mente que a lo que nos referimos son objetos. En cambio, cuando hablamos de colecciones o clases, esta restricción no es necesaria. La pregunta entonces es, ¿qué podemos hacer para superar estas limitaciones? ¿Qué podemos hacer para evitar estas contradicciones? La respuesta es cambiar completamente de perspectiva, pasar de este abordaje ingenuo, que si bien es útil, ya sabemos que tiene limitaciones, a un abordaje axiomático. En muchas de las cosas sobre las que hemos estado hablando van a volverse axiomas, mientras que otras no. Al mismo tiempo, habrá nuevas cosas sobre las que no hemos hablado que aparecerán como axiomas. Los detalles de una teoría axiomática de conjuntos son material para otra presentación. Aquí simplemente acabaré diciendo que existen muchas formas de axiomatizar los conjuntos, la más famosa de ellas siendo ZFC, la teoría de Zermelo-Fraenkel con el axioma de elección. Gracias por su atención y hasta otro momento.